Muy buenos días, mi querido hermano. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo especial que nos regala y quiero pedirle pues, que se ponga cómodo para que podamos disfrutar este tiempo de bendición, este tiempo de edificación, que sea un tiempo especial en su vida, un tiempo especial también en mi vida. Quiero que empecemos orando a nuestro Dios y agradeciéndole por el privilegio que nos da de poder participar de la enseñanza de su bendita palabra a través de este medio, a través de la internet. Quiero que estemos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias por el privilegio, Señor, que tú nos regalas de poder utilizar los recursos tecnológicos, Señor, para comunicar tu palabra. Quiero pedirte, Padre bendito, que tu Santo Espíritu esté dirigiendo cada uno de mis pensamientos, cada una de mis palabras, Señor, y que el mensaje que tú envías hoy a tu pueblo, Señor, a través de tu siervo, llegue de manera eficaz, efectiva al corazón de cada uno y cumpla el propósito para el cual tú lo envías. Así, Padre, te pido que controles mi vida, Señor, que cada palabra que yo esté diciendo, Señor, sea de acuerdo con tu bendita palabra, Señor, y no permitas que pensamientos ajenos a tu bendita palabra, Señor, irrumpan en mi mente para perturbar este tiempo de edificación de tu iglesia. Padre, gracias por este tiempo y lo dejamos en tus manos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Bien, mis queridos hermanos, quiero invitarlos a que abran su Biblia allí en el libro de Salmos, en el capítulo 50. Salmos en el capítulo 50. Vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el versículo 23. Dice el salmista: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Especialmente quiero que pensemos en ese versículo, esas palabras que le dice el Señor al malo, al impío, y le dice: bueno, ¿pensabas tú que sería yo como tú? Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Tenemos la tendencia a reducir a Dios en nuestro pensamiento. Tenemos la tendencia de fabricarnos en nuestra mente un Dios de acuerdo con la estatura de nuestros pensamientos y un Dios que pueda ser manipulable, un Dios que pueda adaptarse a lo que nosotros somos o pensamos o hacemos. Por eso quiero que en esta mañana nos concentremos en una perfección de Dios que es muy importante tenerla en cuenta, y que de hecho es la perfección que nos afirma en nuestro corazón, es esta perfección que nos hace estar confiados en nuestro Dios, sabiendo lo que Él está haciendo, sabiendo lo que Él dijo que va a hacer, reconociendo y recordando que Él es fiel y que Él cumple con toda su palabra. Y me refiero en esta mañana a que vamos a estar hablando de la inmutabilidad de Dios, que trae paz al corazón humano. Ese es nuestro tema en esta mañana. Vamos a estar hablando entonces de la inmutabilidad de Dios que trae paz al corazón humano. Y lo primero que vamos a tratar de hacer es definir el término inmutable. El diccionario de la Real Academia define inmutabilidad como algo que es no mudable, que no puede ni se puede cambiar. Es un adjetivo. También se usa para hablar de algo que no siente o no manifiesta alteración del ánimo. Bueno, esas definiciones de la Real Academia se quedan un poco cortas cuando hablamos de definir la inmutabilidad de Dios. Es decir, esta definición no es suficiente para hablar de la perfección de Dios, ya que Dios, aunque es inmutable, no es inmóvil.
Y a veces confundimos inmutabilidad con inmovilidad. Porque el hecho de que Dios se disguste, por ejemplo, que haya ira, que algunas cosas le produzcan ira, o que se incline para perdonar, o que digamos, cambie de manera de pensar, o lo manifiesta de esa manera para enseñarnos, digamos que él toma elementos humanos para mostrarnos su carácter. El hecho de que cambie su relación con los seres humanos no quiere decir que él que esté cambiando en cuanto a su carácter, o esté cambiando en cuanto a sus decretos, o esté cambiando en cuanto a su integridad. Podemos decir, por ejemplo, que cuando el justo se convierte en malo, su trato hacia él tiene que cambiar. Y podemos observarlo, de hecho lo observamos frecuentemente cuando el justo se convierte en malo, que el trato de Dios para con él cambia. No cambió Dios. El que cambió fue el justo que se hizo injusto. Ahora, para tratar de entender esto, podemos hablar, por ejemplo, del sol. El sol no es inestable, es decir, el sol no tiene tantas variaciones, o no es parcial. El sol no calienta a unos sí y a otros no, pero sin embargo, de acuerdo con el elemento sobre el cual actúa el sol, la reacción de ese elemento es diferente. Por ejemplo, podemos decir que así como el sol derrite la cera, también endurece el barro. Observamos que son dos elementos, pero los dos responden diferente a la misma acción que el sol ejecuta sobre ellos. Es decir, el calor del sol hace que la cera sea derretida, pero ese mismo calor hace que el barro sea endurecido. Entonces el cambio no está en el sol, sino en el objeto sobre el cual éste brilla. De la misma manera, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, los cambios que se dan en la criatura hacen que Dios la trate de diferente manera, sin implicar con esto que Dios esté cambiando en su esencia o en su naturaleza, porque Dios es inmutable. Y quiero que pensemos en esta mañana, y vamos a tratar de ver la inmutabilidad de Dios, primero en su esencia, después la vamos a estar viendo en sus perfecciones, posteriormente vamos a ver su inmutabilidad en su consejo, y finalmente vamos a ver que la inmutabilidad de Dios es resaltada por el carácter voluble, volátil del ser humano. Vamos a hablar entonces primero de la inmutabilidad, de cómo la inmutabilidad de Dios se ve en su esencia. Quiero invitarlo para que nuevamente abra su Biblia allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Observamos en este nombre que Dios le da a Moisés, a través del cual él se identifica con Moisés para darle solidez a su mensaje, porque Moisés está preocupado de ir a donde están sus hermanos allí en Egipto en la esclavitud, y Dios lo está mandando para que vaya y saque al pueblo, pero dice Moisés: no me van a creer. ¿Qué les digo? ¿Qué les debo decir? Entonces Dios se identifica frente a Moisés con un nombre, y ese nombre es especial porque Dios le dice: cuando vayas y hables con ellos, dígales que yo soy te envió. Ese yo soy con el que Dios se está mencionando a sí mismo, habla de que Dios es autoexistente y Dios es autosuficiente. Es decir, que Dios la existencia de Dios no depende de nadie fuera de él, y que también es autosuficiente, es decir, que él no necesita de nada ni de nadie, sino que está plenamente satisfecho en sí mismo. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a empezar ahí. Dios no es susceptible de mejoras en su carácter. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios y que se ve en su esencia, debemos decir que Dios no es susceptible de mejoras en su carácter. Es decir, Dios no es más bueno hoy que ayer, o Dios no es más fuerte hoy que ayer, o Dios no es más sabio hoy que ayer. Él es el mismo por los siglos de los siglos. De hecho, aún el mismo concepto de tiempo es algo que a Dios no le afecta, porque digamos que en nuestras vidas podemos ver los cambios que se evidencian con el paso de los años. Estos días una hermana vino para visitarnos y me observaba.
y me decía, bueno, que todavía me conservaba bien, pero observaba mi cabello y dice, pero ya se le está blanqueando el cabello. Entonces, ese hecho de ver que el cabello se blanquea, está indicando o está mostrando la mudanza que hay en nosotros. Nosotros somos seres cambiantes, estamos cambiando todo el tiempo cambiamos y eso nos lleva a pensar, porque humanizamos a Dios, nos lleva a pensar que Dios también cambia. Y de hecho no es así, porque en Él no existe ningún tipo de cambios y Él siempre ha sido, siempre será. Nunca necesitó de nadie, nunca va a necesitar de nadie. Él no va a ser menos poderoso hoy de lo que era ayer, ni va a ser más poderoso mañana de lo que es hoy. Él siempre es el mismo. Tampoco se le puede añadir arrugas a Dios. Si a nosotros se nos añaden arrugas, se nos añade canas y se nos añade de pronto peso en nuestras espaldas a medida que pasan los años, Dios no sufre ningún tipo de cambios en su esencia, en su naturaleza, porque no es susceptible de experimentar ni mejoras en su carácter, ni tampoco desmejora su carácter, es decir, siempre es el mismo. A Él tampoco lo afectan las circunstancias de la creación, y quiero que pensemos también en eso, porque a veces pensamos que podemos mover la mano de Dios. Escuchamos a veces a personas diciendo o pretendiendo querer mover a Dios. Sin embargo, vemos que a Dios no le afectan las circunstancias de su creación. Vamos a ver en Malaquías 3, el versículo 6. Malaquías 3, 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Observamos que Dios mismo dice: yo Jehová no cambio, yo el que soy, el autoexistente, no cambio. Ahora vamos a mirar también en Isaías 54:10. Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Observamos acá, y es bien interesante lo que observamos, es que Él está contrastando su carácter con el carácter de la creación. Y dice que aunque la creación cambia, Él no cambia. ¿Sí? Observamos este texto, es bien interesante. Dice que los montes se moverán y los collados temblarán, pero incluye un contraste, y en ese contraste dice: no se apartará de ti mi misericordia. Es decir, Él no va a cambiar. Si Él ha determinado tener misericordia de ti, ya te ha determinado tener misericordia de mí, eso no va a cambiar. Él lo va a hacer de esa manera como lo ha determinado, porque a Él no le afectan las circunstancias. Así tú y yo hayamos sido muy malos y hayamos obrado en contra de nuestro Dios, si Él ha querido tener misericordia de nosotros, Él tiene misericordia de nosotros. Ahora miremos también en el Salmo 102, vamos al Salmo 102, el versículos 24 y 27. Salmos 102, 24 al 27. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Observamos en este salmo cómo el salmista está resaltando esa característica especial de Dios, y dice: aunque la creación entera se está desgastando, aunque envejece, aunque se deteriora, aunque se dañe y aunque cambie totalmente, pero tú seguirás siendo siempre el mismo, tú no cambias. El salmista reconocía que Dios era un Dios inmutable, un Dios que en su esencia no sufre ningún tipo de variación, ningún tipo de cambio, porque Dios no es susceptible en mejoras de su carácter o en detrimento de su carácter. A Dios no lo afectan las circunstancias de su creación, pero también en Dios no existe ningún tipo de variación. Y es lo que vemos en Santiago 1, el versículo 17. Vamos a ir a Santiago 1, el versículo 17.
Dice el apóstol Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También observamos que así como el salmista reconoce que Dios es inmutable, que en Dios no hay ningún tipo de cambios, también el apóstol Santiago reconoce que Dios no experimenta ningún tipo de cambios. Y por eso el apóstol Santiago dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación, porque Dios esencialmente no cambia, no existe ningún tipo de cambio. El Dios que se relacionó con el pueblo de Israel es el mismo que se relaciona con nosotros hoy. El Dios que se relacionó con Adán al comienzo de la creación es el mismo que se relaciona con nosotros hoy. Aunque la humanidad no es la misma del tiempo de Adán, aunque la humanidad no es la misma del tiempo de Moisés, aunque la humanidad no es la misma del tiempo de David, aunque nosotros no somos los mismos, Él sigue siendo el mismo, porque en esencia Él no sufre ningún tipo de cambios. El segundo punto que vamos a estar trabajando esta mañana es que la inmutabilidad de Dios se ve en sus perfecciones. Y lo primero que vemos es que Él siempre es fiel. Vamos a ir ahí al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer 89 y 90. Salmo 119, 89 y 90. Dice el salmista: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Observamos entonces que Él siempre es fiel. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra del Señor nunca cambia. Por eso cuando dedicamos tiempo a estudiar su bendita palabra, podemos estar tranquilos y confiados que lo que aquí dice es así, no va a cambiar. Si hay una promesa, esa promesa se va a cumplir. Si hay algo determinado para ocurrir con el transcurso del tiempo, eso determinado va a ocurrir. En estos días terminamos nuestro seminario pastoral en el cual se estuvo tratando el tema de los eventos futuros. Y veíamos cómo los expositores mostraban de muchas maneras el carácter de Dios. Dios ha anunciado a su pueblo lo que va a suceder en los días postreros. Y sabemos que así como Él lo dijo va a suceder porque Él es fiel. Y Él ha dicho: ni una tilde ni una jota pasará de su palabra. Él también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces Él siempre es fiel. Hablando de sus perfecciones, su fidelidad no cambia, no hay un momento en el que Él deje de ser fiel. Ahora, su amor tampoco cambia. Vamos a mirar Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Dice el profeta Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiero que pensemos por un momento en cuál sería la actitud del profeta Jeremías cuando Dios expresa esas palabras para él. Cuando dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Observamos que está hablando de un tipo de amor especial, un tipo de amor que no cambia. Mire, para nosotros tal vez es difícil entender un amor que no cambia, porque en nosotros el amor cambia. A veces digamos que estamos amando a una persona y de pronto sucede algo y dejamos de amar a esa persona, somos volubles. Aunque el Señor, por ejemplo, lo que tiene que ver con el matrimonio, Él mostrando también su carácter, dice que el amor nunca deja de ser. Y cuando Él refleja su amor en nosotros, entonces, por ejemplo, en el matrimonio, como decía hace un momento, el hombre puede amar a su esposa y la esposa puede amar al esposo y puede no cambiar ese amor, porque es el amor de Dios que se refleja en sus corazones, porque el amor de Dios no cambia, nunca cambia. Por eso dice: con amor eterno te he amado. Es un amor que permanece por los siglos de los siglos. También miramos en Juan 13, el versículo 1. Juan 13:1
dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Observamos en el Señor Jesucristo cómo Él manifiesta un amor o ama de manera especial, cómo manifiesta el amor del Padre en Él, cómo esa naturaleza especial del carácter de Dios se hace tan evidente en el Señor Jesucristo cuando hace que Él vaya a la muerte en la cruz por amor. El amor fue el que llevó a Cristo a la cruz, el amor por nosotros. Es decir, la ira hace que sea necesario que haya un sacrificio, pero el amor es el que hace posible que ese sacrificio sea el mismo Hijo de Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo por amor. Por amor, Él dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque su amor nunca cambia. Y dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como decíamos antes, las circunstancias de la creación no afectan a Dios, no hacen que Dios cambie. El hecho de que nosotros seamos malos no hace que Él deje de amarnos, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra iniquidad, Él quiso que su amado Hijo muriera por nuestros pecados. Y eso es algo que debemos agradecer permanentemente a nuestro Dios, el que su amor nunca cambie. Pero también vemos su misericordia, y vamos allí al Salmo 100, el versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Observamos también entonces que la misericordia de Dios, como una de sus perfecciones, permanece para siempre. Es decir, no hay un día en el que Él no vaya a tener misericordia. De hecho, es una perfección que se está renovando cada día sin que eso implique que haya un cambio en Dios, porque su misericordia es para siempre. Es para siempre, solo que en su manifestación para nosotros es algo nuevo. O sea, cada día requerimos que Él nuevamente vuelva a tener misericordia de nosotros. No porque Él sufra cambios, sino porque nosotros experimentamos cambios que requieren que nuevamente su misericordia esté sobre nosotros. Ahora también, hablando de su poder, tampoco cambia. Vamos a mirar Romanos 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Observamos entonces, dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Observamos que hablando de esa perfección especial como es su omnipotencia, es eterna. Es decir, Dios ha tenido, tiene y tendrá el mismo poder siempre. Desde la eternidad y hasta la eternidad su poder es el mismo. Es un poder que no va a ser incrementado. Es el mismo poder con el que Él hizo la creación. Él puede acabar con esta creación y hacer una nueva, porque su poder nunca cambia, su poder siempre es el mismo. Entonces observamos, vamos recapitulando entonces. Vemos que la inmutabilidad de Dios se ve en su esencia, porque Dios no es susceptible de mejoras en su carácter, porque es autoexistente y autosuficiente. Que también la inmutabilidad de Dios se ve en su esencia, porque no le afectan las circunstancias de su creación y no existe en Él ningún tipo de variación. Ahora, viendo cómo la inmutabilidad de Dios se ve en sus perfecciones, entonces observamos cómo se ve en su fidelidad, la cual siempre permanece, en su amor, que también es eterno, en su misericordia y también en su poder. Entonces observamos que en sus perfecciones observamos
la inmutabilidad de Dios, ya que esas perfecciones nunca cambian. Y así como hablamos de fidelidad, como hablamos de amor, de misericordia, de poder, podríamos mencionar cada una de las perfecciones y darnos cuenta que ninguna de ellas cambia, porque forman parte también de la esencia, de la naturaleza esencial de Dios, la cual no cambia, y de acuerdo con lo que Él mismo dice, no hay mudanza en Él. Él nunca cambia. Vamos a estudiar ahora entonces cómo la inmutabilidad de Dios se ve en su consejo. Y creo que es en esta área en donde se hace más evidente, porque tiene mucha relación con su fidelidad. Digamos que la inmutabilidad de Dios en su consejo tiene que ver con su fidelidad, porque tiene que ver con lo que Él ha determinado hacer. Entonces vamos a mirar entonces cómo la inmutabilidad de Dios se ve en su consejo, y lo primero que vamos a observar lo observamos en Isaías 46:9. Isaías 46:9. Dice la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Eso está en Isaías 4, y leemos hasta el 10, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Observamos entonces que el consejo de nuestro Dios permanece para siempre. Él lo dice de esa manera, dice, mi consejo permanecerá. Es decir, lo que Él ha dicho, tal cual como lo ha dicho, así va a cumplir. Así se va a cumplir, no importa cuánto tiempo pase, se va a cumplir. Es decir, las palabras del Señor no pierden valor con el paso del tiempo. Desafortunadamente nosotros pensamos que la palabra del Señor, o que a la palabra del Señor le sucede como a nuestra palabra, porque a nosotros nos pasa eso, muchas veces nos pasa, que hoy decimos una cosa, pero mañana decimos otra, porque cambiamos con relativa facilidad, y a veces sostener esa palabra o la misma palabra a lo largo del tiempo para nosotros es muy difícil, es complicado mantenernos sin variación, sin cambios en la medida que va pasando el tiempo, porque hay muchas circunstancias que nos afectan y nos hacen cambiar, pero el consejo de Dios permanece para siempre. Vamos a ver también en Hebreos 6, versículo 17, hablando del mismo tema. Hebreos 6, 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no necesita jurar para que nosotros creamos lo que Él dice. Sin embargo, aquí observamos que Él hace algo muy especial, considerando nuestra limitación. Dice que por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, él sabe que para nosotros es difícil confiar por nuestra misma naturaleza. Es difícil creer que lo prometido por Él se cumpla, porque nosotros somos infieles y no permanecemos fieles, no cumplimos nuestras promesas. Y por eso Él, para darnos seguridad, digamos que no solamente usa su palabra, sino que interpone juramento. Y el interponer juramento, lo que Él está diciendo es, no hay nada más cierto que lo que yo he dicho. Pueden contar plenamente con la seguridad de que yo voy a hacer lo que he dicho que haré. Entonces observamos ahí que su consejo no cambia, su consejo permanece para siempre. También veamos en Salmos 33, el versículo 11. Salmos 33, 11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
Observamos acá entonces también en cuanto al consejo de Dios, que ese consejo permanece para siempre, allí en su corazón. Lo que Él se determina en su corazón no va a ser cambiado. A veces pensamos que las circunstancias son tan difíciles y es tan horrendo el pecado de la humanidad que esto va a hacer que Dios cambie de su manera de pensar y nos destruya. Pero afortunadamente para nosotros su consejo no cambia y lo que Él determinó hacer lo hará aún a pesar de nosotros mismos. Ahora entendemos que eso no nos da licencia para pecar, ¿no? Porque encontramos textos en la Biblia que dice por ejemplo que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice el mismo apóstol, dice de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo permaneceremos aún en él? Es decir, en la medida que nosotros estamos entendiendo lo que Dios es y lo que Dios hace para nosotros, pero especialmente lo que Dios es y podemos afianzarnos en su palabra, entonces nosotros podemos asegurarnos y también tener una actitud correcta, consecuente con lo que Dios es. Y de hecho es como la intención de nuestro mensaje en esta mañana es que adaptemos nuestra vida, adaptemos nuestra actitud al carácter de Dios. Es decir, si Dios es inmutable, si Dios no cambia, sus promesas son fieles, pero también sus designios son perfectos, entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es adaptarnos a esa palabra que ha emitido su boca. Entonces el consejo de Dios permanece para siempre. Ahora también hablando del consejo de Dios debemos decir que Dios no se arrepiente. Y vamos a mirar en Génesis 6, versículo 6. Vamos a observar. Génesis 6, versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Observamos aquí cómo después de que el hombre peca, el hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Vemos que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios le dice a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ahora viene Dios para ver al hombre que ha pecado, ¿cierto? Y esa maldad se ha incrementado. Acá observamos que después de la experiencia de Adán y como ingresó el pecado, entonces la maldad de los hombres empezó a progresar cada vez más. Y es lo que encontramos en Génesis 6:6, porque toda la humanidad ha sido afectada por ese pecado de Adán y la tendencia no ha sido a mejorar, sino que la tendencia ha sido a empeorar. Desde que Adán cometió el pecado, entonces aunque Adán reconoció su pecado o Dios lo llevó a reconocer su pecado y Dios hizo provisión de un sacrificio por ese pecado y Dios vistió a Adán y le dio una alternativa para presentarse delante de él. Ahora toda la humanidad a partir de Adán empezó a degradarse cada día, a estar más afectada por el pecado, hasta llegar a este versículo que acabo de leer. Dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepintió Dios y por qué le dolió en su corazón? Porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra y el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso Dios está airado con los seres humanos, está airado con la creación, pero aquí no implica que se esté dando un cambio en Dios. Lo que dijimos al comienzo, es decir, Dios no ha cambiado, la creación cambió y al cambiar esa creación, al verse de tal manera afectada por el pecado, hace que la acción de Dios o la reacción de Dios o digamos que la mano de Dios esté sobre esa creación para destruirla, como efectivamente hizo cuando trajo el diluvio sobre la tierra a causa del pecado. Es decir, no es que Dios haya cambiado su concepto de la creación, sino que Él, porque no cambia, Él tiene que tratar a la creación de manera diferente. Porque como veíamos antes, hace unos días, veíamos que Dios también es ira y fuego consumidor. Entonces el hecho de que la humanidad provocara su ira hizo que Él usara esa
esa perfección para destruirla. Eso no implica entonces un cambio en su esencia o en su naturaleza o en sus decretos, sino lo que está cambiando es sus acciones para con los hombres, porque esos hombres requieren que Él obre de manera diferente para con ellos. Es decir, por las mismas condiciones que se van dando, no se está generando un cambio en la esencia de Dios, sino que se está dando un cambio en las acciones de Dios. Podemos decir que Dios tiene diferentes maneras de relacionarse con los seres humanos a través de los tiempos. Aunque Dios no cambia, su relación para con los seres humanos sí ha cambiado a través de los tiempos. Es decir, podemos decir que no es la misma relación que Dios tuvo con Adán la que tenemos nosotros con Dios hoy. Nuestra relación con Dios hoy es diferente a la relación que Adán tuvo con Dios entonces. Eso nos ayuda entonces a entender que aunque su trato para con nosotros cambió, su esencia no cambió, sus perfecciones siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque aunque dice que aquí él dice que se arrepintió, ese se arrepintió, lo que hace Dios es mostrar a través de sentimientos humanos, mostrar, digamos, la naturaleza de su carácter, es decir algo que nosotros podamos entender. Vamos a mirar allí en primer libro de Samuel 15, versículo 29. Primer libro de Samuel 15, 29. Dice: además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Observamos acá que pareciera existir una contradicción, porque allí en el Génesis dice que se arrepintió Dios y ahora aquí dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces observamos que es la manera como Dios está, digamos, tratando de que nosotros entendamos sus actuaciones. Es decir, Él no cambia en el sentido, no se arrepiente en el sentido de que el sentido que nosotros nos arrepentimos, porque usted y yo nos tenemos que arrepentir muchas veces porque hacemos lo que no debíamos haber hecho. Él en ese sentido no se arrepiente. Y digamos lo que menciona aquí en el libro de Samuel, Él no se arrepiente de nada. Todo lo que ha hecho y todo lo que ha determinado, Él lo sostiene. Pero en lo que tiene que ver, digamos ya con el trato con nosotros, con los seres humanos, Él va modificando su carácter de acuerdo entonces a la relación que nosotros tenemos con Él. Pero Dios esencialmente no se arrepiente. También debemos mirar allí que Dios nunca cambia sus determinaciones. Él no cambia sus determinaciones. Vamos a ver Números 23, 19. Números 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Es decir, si Dios ha dicho que va a hacer algo, Él lo hace. Él lo hace. Ahora, usted puede decir, no, pero es que Dios dijo que, hablando del Señor Jesucristo, dijo que vendría por su iglesia, ¿y por qué no ha venido? Podría usted preguntarse. No, es que Él tiene un tiempo en el cual Él cumple con lo que Él ha dicho. Él dijo que venía, no dijo cuándo venía. Y nosotros esperamos su venida, y dice que su venida es como ladrón en la noche. En el momento menos pensado, Él va a venir. Pero de que va a venir, eso es seguro, porque Él es lo que Él ha determinado y Él cumple con sus determinaciones. Ellas nunca cambian. Vamos también al libro de Job, versículo 23, 13. Job 23, 13. Dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Notemos el énfasis que nos muestra esta palabra. Dice que Dios no va a cambiar su determinación. Si Él determina una cosa, esa pregunta es una pregunta retórica. ¿Quién le hará cambiar? Es decir, la respuesta obligada es: no hay nadie que pueda hacer cambiar a Dios su determinación, porque si hubiera alguien que pudiera hacer que Dios cambiara su determinación, ese alguien tendría que ser más poderoso que Dios. Y no hay nadie que pueda igualarse
ni aún acercarse al tremendo poder que Dios tiene. Entonces no puede ser, no puede nadie obligarle a cambiar su determinación o su pensamiento. Él no cambia sus determinaciones. Así como también tampoco cambia sus decretos. Vamos a ir a Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Observamos en ese texto que hay un decreto de Dios y hay una condición. Entonces, eso no va a cambiar. Es decir, si hoy tú decides creer en el Señor Jesucristo, Él dijo, serás salvo. Pero si hoy tú dices, no quiero creer en Él, no quiero aceptarlo como Señor, serás condenado. ¿Sí? Porque no va a cambiar, su decreto no cambia, es lo que Él decretó, es así y no hay ningún tipo de cambio en eso que era determinado, sus decretos no cambian. Y entonces vemos que esa inmutabilidad de Dios en su consejo le da firmeza a sus decisiones. Vamos a ver Romanos 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Observamos acá entonces que las decisiones que Él ha tomado van a cumplirse. Entonces, yo siempre digo, cuando estoy hablando con respecto de este tema, digo que nosotros en las manos de Dios podemos ser tres tipos de materiales. O somos arcilla, y entonces Dios nos moldea como el alfarero y hace de nosotros la vasija que Él ha determinado, nos moldea y no tiene que utilizar mucha fuerza para darnos la forma que Él quiere. Pero si nosotros nos endurecemos, Él cambia de profesión para con nosotros. Y entonces ahora Él es el escultor. Y entonces toma el cincel y el martillo y empieza a darnos la forma que Él ha determinado darnos, pero nos da forma. Eso implica un mayor sufrimiento, digamos, para el material que está siendo tratado, porque está siendo tratado a los golpes y ya no está tratado con movimientos suaves. Pero aún es posible que nosotros nos endurezcamos un poco más y entonces seamos como el metal. Y si nosotros nos endurecemos como el metal, entonces Él vuelve a cambiar su profesión para con nosotros y ya no es el alfarero, ya no es el escultor, sino que ahora es el fundidor. Él es el fundidor y entonces nos coge y nos mete en el fuego y eleva la temperatura para que ahora seamos moldeables, maleables, ¿cierto? Cuando Él entonces nos somete al fuego de la prueba, entonces es para darnos la forma que Él ha determinado. Porque Él tiene un propósito para con nosotros y ese propósito no va a cambiar. Así tenga que cambiar él de profesión. Cuando digo que está cambiando de profesión, no estoy diciendo que haya mudanza en él, porque él es tanto el alfarero, como escultor, como fundidor. Él, digamos que reúne todas las características para cumplir cualquiera de esas profesiones, pero trata con nosotros de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo a nuestra condición. Entonces, si tú eres sensible a la palabra de Dios, Dios te va a tratar como el alfarero. Si te endureces con respecto a la palabra de Dios, Dios te va a tratar como el escultor. Y si aún te haces más fuerte, te endureces más, entonces Dios va a tratarte como el fundidor. Dios no cambió, tú cambiaste y entonces Dios obró de la manera como tú necesitabas ser tratado en las circunstancias en las que estabas. Quiero para terminar entonces hablemos de cómo la inmutabilidad de Dios resalta por el carácter humano. Vamos al primer libro de Samuel 15, versículo 29. Primer libro de Samuel 15, 29. Dice la palabra del Señor: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Observamos aquí una característica de los hombres que él menciona. Dice, el que está en los cielos no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
Quiere decir que nosotros los seres humanos necesitamos arrepentirnos porque nosotros fallamos muchas veces. El hecho de que nosotros fallemos hace que necesitemos arrepentirnos. Y ese arrepentimiento que menciona aquí la palabra, entonces que cambiemos nuestra manera de pensar, porque es necesario que haya una nueva manera de pensar para que haya una nueva manera de actuar. Dios no cambia su manera de pensar, Él siempre va a pensar lo mismo. Pero nosotros sí, entonces somos muy volubles. Y entonces esa volubilidad nuestra, esos cambios constantes que se dan en nosotros, esa necesidad de arrepentimiento, resalta la inmutabilidad de Dios. Porque Él no hace nunca nada malo, no hace nada de lo cual tenga que arrepentirse o de lo cual tenga que cambiar su manera de pensar. Vamos a mirar también en el libro de Jonás, en el capítulo 3. Jonás, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 4 y 10. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y luego dice en el 10, estoy leyendo bien, no estoy leyendo mal, es 3, Jonás 3, 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo que Dios le mandó a Jonás que predicara a la ciudad de Nínive. Ahora, vamos a ver qué sucedió en el versículo 10. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Observamos acá entonces que el hombre piensa que Dios es igual a él. Bueno, observamos aquí que el arrepentimiento es algo propio de los seres humanos. Y aquí vemos a una nación que era la nación ninivita, los habitantes de Nínive, que estaban obrando mal con respecto de Dios. Y recibieron la noticia de que por esa mala conducta iban a ser destruidos. Ahora, cuando ellos reciben la noticia de que van a ser destruidos por su mala conducta, ellos se arrepienten, ellos cambian su manera de pensar. Y al cambiar su manera de pensar, entonces también Dios cambia su manera de relacionarse con ellos, y Dios entonces no los destruye. Ahora, ¿se dio un cambio en Dios o se dio un cambio en ellos? Ellos cambiaron. Y al cambiar, entonces ya Dios no los trató con la fuerza que Él había pensado tratarlos antes. No requirieron el uso de tanta fuerza, porque Él tenía un propósito con ellos, y entonces ese propósito se cumplió. No tuvo que utilizar tanta fuerza para que se cumpliera su propósito. Entonces, el arrepentimiento es característico de los seres humanos. Observamos allá que los ninivitas se arrepintieron, así como tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos estar delante de la presencia de Dios. Es decir, para que no atraigamos la ira de Dios sobre nosotros, es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de vivir cambie, y entonces nuestra manera de pensar, que cambió nuestra manera de vivir, sea agradable para Dios y podamos estar delante de Él. Ahora, el hombre piensa que Dios es igual a él. Vamos a mirar en el Salmo 50, el versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Ahora, la razón por la que él está recriminando es que dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Tenemos la tendencia a veces de pensar que Dios es como nosotros, y por eso a veces obramos de una manera que no es adecuada delante del Señor. Y por eso nos equivocamos, porque pensamos que Él es como nosotros, pero Él no es como nosotros. Entonces, cuando reconozcamos que Dios no es como nosotros, entonces vamos a adaptar nuestra manera de pensar al querer de Él, a lo que Él determina, porque es lo que debemos hacer, porque Él no cambia, nosotros sí podemos hacerlo.
Nosotros no, más que podemos hacerlo, nosotros necesitamos hacerlo si queremos vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Necesitamos experimentar los cambios que solo la presencia de su Santo Espíritu puede obrar en nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos arrepentimiento para que podamos pasar a la presencia del Señor, para que podamos estar en la eternidad con Él. Entonces el hombre piensa que Dios es igual a Él, pero nosotros debemos reconocer que Él no es como nosotros. Nosotros experimentamos cambios, Él no experimenta ningún tipo de cambios. Y lo que Él dijo, así es, no hay nada que podamos hacer para que cambie sus determinaciones, para que cambie sus decisiones, para que cambie sus promesas o para que cambie sus acciones para con nosotros si le estamos provocando. Ahora, ¿qué tenemos que decir además del hombre? Que el hombre es inconstante. Vamos a ver a Santiago 1, versículo 8. Santiago 1.8 dice Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese hombre de doble ánimo es el que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y nosotros a veces tenemos como esa característica, a veces somos inconstantes. Hay muchas cosas que hemos iniciado que no hemos terminado porque nos ha faltado constancia. Como cristianos debemos desarrollar un carácter de hacer lo que empezamos o de cumplir con lo que decimos. Como cristianos no debemos ser inconstantes. Esa es una característica propia del hombre natural, del hombre que no conoce a Dios como su Señor y Salvador. Porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el que dice una cosa pero también dice otra, o digamos el que hoy dice una cosa y mañana ya está diciendo otra, no es fiel para consigo mismo ni para con su propio pensamiento, sino que está dejándose llevar de un lado para otro como la hoja por el viento. La hoja por el viento. Así muchas veces obramos nosotros y se hace necesario entonces que entendamos que eso somos nosotros, somos movibles. Nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por circunstancias, nos dejamos llevar por pensamientos, nos dejamos llevar por doctrinas, pero el hecho de que nosotros seamos así, que seamos volubles, lo que hace es resaltar la inmutabilidad de Dios. Porque Él no es como nosotros, Dios no es como nosotros, y debemos entender que hay distancia entre Él y nosotros, que aunque Él se ha acercado, se ha inclinado para beneficiarnos, incluso permite que le llamemos Papito Dios, a pesar de esa cercanía, de esa confianza que Él ha querido extendernos, a pesar de que Él ha querido llamarnos amigos, dice que os he llamado amigos, porque el siervo, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas las he dado a conocer. Es decir, Dios nos trae una dignidad especial, no por nuestro carácter, sino por su carácter, porque Él es misericordioso, y Él ha querido tener misericordia de nosotros, porque Él es gracia, y ha querido mostrar su gracia sobre nosotros, porque Él es amor, y ha querido mostrar su amor para con nosotros. Y entonces, aunque nosotros somos inconstantes y volubles, Él ha obrado a nuestro favor para darnos esa esperanza de la cual hoy disfrutamos. Pero resalta entonces nuestra inconstancia, nuestra movilidad, nuestra fragilidad, hace resaltar la inmutabilidad de Dios. Pero debemos decir que especialmente los impíos, los hombres que no tienen en cuenta a Dios, son muy volubles. Vamos allí a Isaías capítulo 57, 20. Isaías 57, 20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Observamos entonces cuántos cambios sufre el mar tempestuoso. No se puede estar quieto. Así son los impíos, están siendo movidos constantemente de aquí para allá, no tienen estabilidad en nada. Y es triste para ellos. Es triste para ellos porque así como hoy dicen una cosa, mañana están diciendo otra. Y así como hoy pueden sentirse seguros, mañana están desesperados, están angustiados.
se lamentan y no saben qué hacer, están desorientados. Pero nosotros los cristianos tenemos el privilegio de que podemos cimentarnos, de que podemos agarrarnos de un Dios que no cambia, de que podemos asirnos a cada una de sus perfecciones, de que podemos confiar en Él y que podemos aprovechar esa movilidad que tenemos, esa variabilidad que nosotros tenemos para adaptar nuestra forma a aquella forma que a Dios le agrada, que adaptemos nuestra forma a su forma, que seamos cada día más como Él y no pretendamos que Él sea como nosotros. Mis queridos hermanos, cuando leemos la Biblia, no se trata de hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. No se trata de adaptar la Biblia a mi pensamiento, sino que se trata de adaptar mi pensamiento a lo que Dios dice en su bendita palabra. Por eso, mis queridos hermanos, quiero invitarlos en esta mañana a reflexionar, a pensar allí en nuestro corazón, a considerar la inmutabilidad de Dios como un aliciente, como un motivo. Consideremos el conocimiento de la inmutabilidad de Dios como una razón, como un motivo para que nosotros procuremos adaptarnos a Él, para que busquemos parecernos a Él, para que busquemos ser como Él es, para que con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, nos enfoquemos en ser agradables para Él, porque Él nunca cambia. Mis queridos hermanos, esa es la tarea. De hecho, por eso Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Por eso Él dice que amemos a nuestros enemigos, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso Él nos dice que seamos misericordiosos, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, también nos advierte acerca de su ira y nos dice la manera como podemos evitarla, que ya hemos estudiado eso, cómo podemos evitar la ira de Dios, para que usted y yo entonces nos enfoquemos en vivir de la manera como es agradable para Dios, y entonces sus perfecciones Él las use a nuestro favor, y que podamos ser sensibles a su voz para que Él pueda trabajar con nosotros como el alfarero, que no tenga que usar tanta fuerza como lo hace el escultor, o que no tenga que usar tan alta temperatura como lo hace el fundidor. Mi querido hermano, dispongámonos en las manos de Dios para que Él nos dé la forma que Él quiere hacerlo, porque Él no va a cambiar su decisión para con nosotros. Y si Él determinó hacer de ti y hacer de mí unos siervos útiles, Él lo va a hacer. Seamos sensibles entonces a lo que Dios quiere hacer con nosotros y dispongámonos en sus manos para que Él haga su bendita voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado en esta mañana para estar estudiando tu bendita palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque es especial ver cómo tú no sufres ningún tipo de cambios. Es impactante para nosotros ver que aún tú no puedes ser perfeccionado, Señor, porque ya eres perfecto. Eres la suma de todas las perfecciones. No se puede ser más perfecto. Tú no eres susceptible ni de ser más perfecto, ni tampoco vas a sufrir ningún tipo de detrimento. No vas a dejar de ser menos perfecto. Siempre eres el mismo. Tú no cambias, Señor. En tus perfecciones no cambias. En tu esencia tú no cambias, Señor. En tu consejo tú no cambias. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque al tenerte a ti como el que nunca cambia, es como cuando nos paramos en la roca, Señor. Nos podemos sentir seguros sobre la roca, porque esa roca no se va a mover, porque esa roca es firme. Así, Señor, cuando nos sostenemos de ti, Señor, tenemos aún mayor confianza que la de estar parados sobre la roca, porque tú eres la roca inconmovible de los siglos, Señor, porque tú no cambias, y eso trae paz y seguridad a nuestros corazones, y eso nos ayuda, Señor, a disfrutar de todo lo que tú dices en tu palabra para nosotros, y de saber que eso que tú dices se va a cumplir, que tu promesa para nosotros se va a cumplir, y que es seguro lo que tú has dicho, Señor. Y hoy especialmente quiero recordar lo que tú nos dijiste, Señor, cuando tu Hijo habló a favor de nosotros y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Señor, quiero darte muchas gracias por esas palabras de tu Hijo, porque por esas palabras yo puedo estar seguro de que allí en la eternidad, cerca de ti, Señor, yo tengo una morada que me está esperando para cuando tú me llames a pasar la eternidad delante de tu presencia.
En el nombre de tu Hijo oramos, Señor, y oro dejando a tu iglesia en tus manos, esperando que tu Santo Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros, para que cada día tomemos el carácter que corresponde con la persona que tú eres, Señor, para que te seamos agradables. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un privilegio compartir con ustedes en esta mañana este tema tan especial para nuestras vidas. Dios le continúe bendiciendo.